Bien, cuando yo madrugaba donde madruga ahora Carlos, porque se ve que hay una maldición, que a algunos nos toca madrugar y otros cobran por la tarde sueldos black sin necesidad de ir a ningún sitio. Bien, nosotros madrugamos. Pues entrevisté a este señor que tengo delante de mí en el año 2004, que se llama Jaime Mayor Oreja. Y había sucedido... Había sucedido algo que cuando piensa mal acierta siempre. Es el único caso de democristiano que conozco que hace el bien porque avisa con la verdad. O sea, yo hasta Jaime solo había conocido democristianos que engañaron a la fraga, que le decían: don Manuel, a usted lo rechaza el electorado. Y se llevaban 1/3 de los diputados. Cuando por fin se presentaron, solos cosecharon el éxito pues, de Durán y Lerida, conocido, que es que no los votó la familia porque los conoce. Pero yo de ahí había concebido la idea de que todos los democristianos mentían, y era falso, porque por lo menos 2 o 3 dicen la verdad. Y uno de ellos es Jaime Mayor. La idea de España, esta mañana decía, mejor dicho, esta mañana me peleaba yo con Pedro J. para disfrute de nuestro común editor. La idea de España es anterior a la Constitución, a esta y a cualquier otra Constitución. Yo reconozco que ya cuando hay que pelearse con Pedro, pues hay que recurrir a todas las armas y he recurrido a una fácil que puede entender cualquier alumno, incluso del plan C de catalán. Mira, España ha tenido muchas constituciones, pero todas las constituciones solo han tenido una España. ¿Qué es lo importante? Dicho lo cual, por supuesto, hemos pasado a otro asunto porque la cosa no tiene réplica, pero tenía réplica. España, antes que un hecho nacional y que un hecho constitucional y, por lo tanto, que una realidad legal que está adecuándose permanentemente a los tiempos, es un hecho de civilización. España es un hecho de civilización romana y cristiana, que tiene 2000 años. O sea, ahora, afortunadamente, no estamos vestidos con chilaba ni lleva un bonito velo en la cabeza Isabel San Sebastián, porque España, como hecho de civilización, como hecho occidental, romano, cristiano, católico, en nuestro caso, depende de una serie de valores y de una serie de tradiciones muy anteriores a su conformación legal. Y hemos tenido derecho romano, y hemos tenido derecho godo, y hemos tenido mezcla de ambos, pero al final, cuando realmente aquí se instaura otra civilización, pues los españoles, que se sabían españoles, que eran españoles en latín, pero eran españoles. Y San Isidoro compone, allá en tu Sevilla neonatal, el Laudes Hispania, el Laus Hispania, donde reconozco que exagera con la vegetación, pero en lo demás acierta. Esa idea de que pertenecemos a una civilización, que esa civilización es nuestra porque fue la de nuestros antepasados, que esa civilización merece ser defendida y si se pierde merece ser rescatada, eso que se ha llamado la reconquista, es precisamente la idea de España. La idea de España es una idea de civilización. Si llegamos a las constituciones es precisamente porque partimos de una civilización que nos lleva a entender los derechos humanos como hechos a imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Yo no es que sea muy católico y después de pasar con la COPE yo no sé lo que quedará el catolicismo en Carlos. De mí, como decía García, la fe no me la pueden quitar, pero la afición. Ahora bien, la doctrina, a diferencia de los obispos, me la sé. Y, por supuesto, me asombra que haya obispos que prediquen el odio a España como parte de la manera de llegar a cardenales. La verdad es que ese hecho de civilización llamado España es la que desde el principio del actual orden constitucional, camino del desorden, pero que todavía es un orden constitucional, empieza a demolerse desde la transición en Cataluña. Yo publiqué en 1979 Lo que queda de España, basado en la idea, evidentemente desnortada,
de que a lo mejor a la izquierda se le podía hacer recuperar la idea de España que una parte de la izquierda siempre ha tenido. La derecha casi siempre. Bien es cierto que mezclada con unas ideas de clase o de religión que no siempre permitían una asunción más general. Pero en general, en la izquierda ha habido una parte, especialmente tras el monstruoso escarmiento de la Guerra Civil, que naturalmente se dio cuenta de que no podemos tirar el agua sucia y el niño. Bien, eso sucedió en nuestra guerra. Afortunadamente, nuestra guerra también fue un hecho de barbarie y de civilización, y se reconstruyó sobre la base de todos los españoles, de la igualdad de todos los españoles, ante las pocas libertades que había, pero iguales, se reconstruyó. Llegamos al orden constitucional que ratifican un 90% de españoles en 1978. Y cuando yo entrevisto en el año 2004 a Jaime Mayor, él dice: mira, Federico, con esa forma que tiene ella, el abacial, digamos, de perdonar mis extravíos, dice: lo que se están cargando es la transición. Como decía Balbín, que decía antes el catecismo: niño, decid cómo. Dice: pues claro, lo que quieren hacer es, con el cordón sanitario, echar a media España, cargarse la transición. La transición se basa en que todos los españoles tienen derecho a llegar al poder siempre que respeten unas normas de alternancia pacífica en el poder. Que eso es la democracia, poder cambiar de gobierno sin necesidad de una guerra civil o ningún golpe de Estado. Luego están las libertades de verdad, pero eso depende del Estado liberal, pero la democracia es un régimen de alternancia pacífica. Y eso, con unas libertades básicas garantizadas para todos, es el régimen del 78. Mejor que otras constituciones porque nuestra sociedad española ha ido evolucionando en muchos aspectos. Peor en cuanto a la gramática. Son las cosas como son, hay que reconocer que es mejor la del 1812, que la de 1978. Pero aquella no fue por consenso, esta sí fue por consenso, por un consenso nacional, por un consenso de todos los partidos políticos. Y efectivamente, el 2004, tras el 11M, que es donde empieza la demolición de la Constitución del Estado Nacional Español, se ponen en marcha una serie de mecanismos diabólicos para que media España no tenga derecho a llegar nunca al poder. La media España, que entonces era el PP, y que ahora no sé muy bien lo que es, y casi prefiero no preguntar por lo que me pueden decir en la Moncloa. Eso, en el fondo, estaba, como todos los consensos, estaba in situ, que dicen los castizos leguleyos, en la Constitución. La nación está en la propia Constitución, por consenso está sometida a sitio dentro de la Constitución. ¿Cómo es así que al hacer una Constitución se quiere deshacer? Porque el PSOE metió a Miquel Roca en la facción de la Constitución. Por eso nacionalidades y regiones. Julián Marías, que en paz descanse, pues decía: ¿alguien me puede decir qué significa nacionalidad? Así que lo echaron del país para que no volviera a preguntar. Que es un camino que hemos llevado muchos. Veo a Hermann Tertsch, que también es uno de los últimos en transitar a esa vía. Bien, ¿qué es lo que realmente, cuál es el problema que tiene la Constitución española? Pues que hay una clase política que nunca ha admitido la legitimidad de España y que siempre la ha combatido, como no tenían fuerza, dentro de los jeribeques, los líos, las quisicosas que se pueden encontrar en la ley y están en la propia Constitución. Pero hay un problema, y es que todo se ha hecho de manera tan paulatina que por el aburrimiento, que también siempre dice Jaime, los nacionalistas nos ganan por aburrimientos. Como dice Carlos, que qué pesados son, o sea, qué pesados. Y uno tiene la tentación de, como es pesados, para ti la perra gorda. No, porque después de la perra viene el 4%, después viene el fly, después viene todo lo demás. Con la Constitución, desde el principio tenemos ese problema. Cuando en el golpe de Estado, promovido para cambiar al final, para cambiar al presidente legítimo de la nación, promovido, como no, por el PSOE, por su majestad, etcétera, que al final queda en un fiasco ridículo, se hace una ley que se llama la LOAPA, que era el intento de reconducir legalmente las legítimas quejas de mucha gente en una época que, según dice ese incomparable, ese maravilloso ignorante llamado Pablo Iglesias, en circunstancias menos dramáticas que las actuales,
nos costaba 100 muertos al año, además de, lógicamente, la inquietud, porque muchos muertos eran de uniforme y esto de llevar armas y que te maten nunca se ha llevado bien, en general, en ninguna civilización. Y en la nuestra tampoco. Esa loapa se la cargan Felipe González y Pujol. Pero es que llega luego algo que es en la segunda parte, y voy a acabar enseguida, Isabel, no te preocupes. Más que nada para no darle la razón a Carlos. Pero te veo, te he visto un movimiento gestual. ¿Qué hacen? Bueno, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, por el que la clase política se adjudica la custodia de los custodios de la ley. Amigo, ya la ley no está en manos de los jueces, ya la ley está en manos de los políticos que nombran a los jueces. Eso sucede en el 85. Hay otros momentos, cuando matan a Montesquieu, además Guerra presume de ser su enterrador, o sea, es el colmo, pero llegamos a eso. Y después, con la ley del catalán, se sustancia la cobardía patológica del desde entonces bien llamado Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque estaba prostituido desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85. Porque entonces, como dijo un político que espero tenga pronto dificultades, entonces comenzó el obsceno espectáculo de que los políticos nombraran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Y también el obsceno espectáculo de que los políticos se metieran a juristas y además a decisores de lo que es la legalidad en España. Bien, eso culmina en 2004, cuando llega Zapatero y se carga la transición mediante un engendro siniestro que firmó el entonces novio de Corina y que se llama Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica supone cargarse efectivamente en el espíritu y en la letra nada menos que toda la Constitución, todo el espíritu de transición, toda la concordia nacional, todo lo que en el PC se llamó el Pacto por las Libertades y la Constitución, el Pacto de Reconciliación Nacional, que había tenido lugar antes, pero que había que consumarlo legalmente y se consumó muy acertadamente, a pesar de los fallos gramaticales, en la Constitución del 78. No es fácil hacer una Constitución que va a cumplir pronto 40 años, si llega. Pero estaba hecho. Eso es lo que se carga la Ley de Memoria Histórica. ¿Cómo es posible que el jefe del Estado firme algo que lo deslegitima como jefe del Estado? ¿Que deslegitima al Estado? ¿Que deslegitima la Constitución? Pues lo hizo. Claro, porque tenía que tapar otros asuntos. También dijo una cosa, entonces Juan Carlos, y por una vez era verdad. Dijo de Zapatero, sabe muy bien lo que hace. Y lo sabía. Lo sabía. Pero eso rodando, cuando por fin, con una mayoría absolutérrima, llegó un llamado también Partido Popular, aunque no es desde luego aquel que en tiempos de Jaime Mayor, que en tiempos de María San Gil, que en tiempos de tantos héroes defendían a España en el País Vasco, y se jugaban la vida y muchos la perdían, y se podía votar al Partido Popular porque era el partido que defendía a España y los valores constitucionales, nuestras libertades en el País Vasco y en toda España, y morían en Sevilla, y morían en Barcelona, y morían en Zaragoza, y morían, por supuesto, en San Sebastián. Cuando llegan al poder con una mayoría absoluta, con la promesa de derogar la Ley de Memoria Histórica para volver a la democracia, a la transición, no lo hace. Y desemboca en el grotesco espectáculo del viernes pasado, cuando para contraprogramar la conferencia de Cocomocho, que no es más que la contraprogramación de la nuestra, entonces va la vicepresidenta del Gobierno, no se sabe muy bien en función de qué legitimidad atribuida, y les ofrece las Cortes para que los golpistas disfruten, humillando a los españoles, sobre los mecanismos que tendrán para bofetear la soberanía nacional. Y todos los medios de comunicación, todos, excepto uno, todos dicen, ¡ay, qué lista la vicepresidenta! Dice, ¿cómo que lista? Sí, como el plan Ibarretxe. Dice, pero hombre, al plan Ibarretxe por lo menos algunos lo criticamos. ¿Desde cuándo el Congreso tiene atribuciones para poner a discutir o a votar la soberanía nacional, que es algo previo en lo que se basa el régimen constitucional? ¿Pero esto qué es? Bueno, a esto hemos llegado.
A esto hemos llegado y aquí me callo.